¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta primera charla introductoria sobre fitomedicina. Vamos a ver un poco todos los rudimentos que tiene esta disciplina terapéutica, de la cual realmente se está utilizando mucho, por fortuna, en todo este tiempo. Lo que vamos a hacer en este momento es darles los lineamientos generales, un poco las bases en las cuales se sustenta la utilización de los productos naturales en base a plantas, los diferentes extractos. Vamos a ir viendo un poco la parte también de legislación que corresponde al correcto uso, qué es lo que está permitido, etc. En principio, respecto a la fitomedicina, vamos a hacer un enfoque que contemple aspectos históricos fundamentalmente. Vamos a ver, como les dije recién, la parte legal en la cual se sustenta esta milenaria práctica, y vamos a ir viendo ejemplos de distintos productos que ya están en el mercado, como para que ustedes puedan tener noción de qué es lo que realmente se está utilizando hoy en día. Recordemos que esta es una práctica que tiene mucho sustento hoy en día a nivel científico, pero lógicamente ustedes muchas veces se van a encontrar con esto, por ejemplo en las calles, ¿no es cierto? Si se fijan, son productos que no tienen ningún tipo de control. Fíjense cómo está escrito, además, ¿no es cierto? Pomadas para el dolor muy fuerte, con J. Entonces, a veces hay todavía quienes creen que esto es fitomedicina, ¿no es cierto? Que es un poco la venta callejera, popular de estas plantas, y realmente no tiene absolutamente nada que ver. Esto existe, hay que visibilizarlo, pero lo que vamos a tratar de enseñar tiene todo un contexto científico detrás. Entonces, ¿qué es la fitomedicina? Veamos, es una disciplina terapéutica que se basa en el conocimiento de otras disciplinas. Es decir, hay un conjunto de ciencias aplicadas que hacen sinergia para que en este caudal de conocimientos de cada una de ellas podamos hoy obtener lo que es la fitomedicina. Vamos a definir la fitomedicina como el uso de plantas medicinales, pero bajo un contexto científico, lo cual implica el uso de los fitofármacos en ensayos clínicos, estudios in vitro, estudios en animales, lo que son interacciones medicamentosas, estudios toxicológicos, etc. Todo eso es la fitomedicina, que se diferencia de la fitoterapia convencional, en la cual solamente se aplican las plantas medicinales, pero bajo un contexto empírico, folclórico y popular. La fitomedicina es un escalón más arriba, que le da jerarquía en base al conocimiento dado por la medicina basada en la evidencia, que trata de corresponder a través de la ciencia todo aquello que la medicina convencional, o lo que es, la medicina convencional, la medicina folclórica, lo que es el uso popular de las plantas, había ya concebido desde épocas pretéritas. Como podemos ver, tienen mucho que ver la biología, la botánica, farmacología, antropología, química, nutrición, ecología y agronomía. Para dar simplemente algunos pequeños detalles, la identificación botánica es fundamental. Muchas veces hay confusiones en las cuales una planta creemos que es tal planta y resulta que no lo es. Uno de los casos siempre más asiduos de verse lamentablemente en centros de toxicología son las confusiones con la recolección de hongos, creyendo que a veces se están recolectando champiñones. Bueno, resulta que son plantas son hongos totalmente distintos, totalmente tóxicos, como son las amanitas, Amanita muscaria, por ejemplo, que genera cuadros letales en muchos casos. Está el tema de lo que es la antropología, porque la antropología busca a través de la historia del uso de las plantas por medio de diferentes etnias. Esto es importante entonces recabar esa información, porque muchos de los conocimientos actuales que tenemos de las plantas, si bien se corroboran científicamente, pero parten de una base que tiene que ver con el uso folclórico o popular. Sería muy difícil poder establecer un criterio de cómo se usa una planta si no tuviéramos ese raconto histórico previo. Por eso la antropología es importante, porque hurga en el conocimiento ancestral, llevar justamente hacia el lado de la ciencia
parte de esos conocimientos para de ahí empezar entonces a poder verificar lo que decía la medicina popular. La química tiene mucho que ver con la identificación de los principios activos. Las plantas tienen también elementos nutricionales muy importantes, aminoácidos, vitaminas, proteínas, entonces ahí también interviene la nutrición. Por eso decimos muchas veces que hay plantas que son alimentos y medicamentos a la vez. Por ejemplo, el ajo, para dar un solo ejemplo, ¿no? La agronomía tiene que ver mucho con el suelo en donde crecen esas plantas. Hay plantas que tienen predilección por suelos áridos, otras por suelos más bien húmedos. Entonces, bueno, es importante conocer el ámbito en el cual se va a desarrollar una planta, porque a veces nos sucede que nos llevamos semillas de pronto de un lado a otro y esa semilla por ahí no crece en el país al cual estamos viajando. Creemos que nos llevamos un paquetito de semillas y va a crecer en cualquier parte. No es así. Por lo tanto, entonces esto es importante que se sepa que la fitomedicina engloba una serie de disciplinas que trabajan en sinergia para prestar la debida atención a lo que es el uso de las plantas. La legislación. Bien, todo esto está contemplado desde el punto de vista legal. O sea que a veces uno cree que las plantas es como que no tienen un correlato desde lo que es el ANMAT. Sí lo hay. Incluso hay distintas categorías. Tenemos las que son las hierbas sueltas, que se les reconoce el empleo de hierbas sueltas, como puede ser las comunes, té de manzanilla, anís, menta, cedrón, que las vemos en bolsitas o pueden venir justamente también en saquitos. Podemos decir que a lo mejor no es lo mejor desde el punto de vista de un uso medicinal esos saquitos, que en muchos casos lo utilizamos como aperitivos, lo usamos como manera ceremonial, como lo es la toma de un té, ¿no es cierto? Pero bueno, puede tener lógicamente un uso medicinal en algunos casos. Lógicamente un té de manzanilla, de cedrón, de poleo, generalmente tiene propiedades digestivas bastante interesantes, como es el anís, el hinojo, para combatir los gases. Pero generalmente las plantas utilizadas en infusión en saquitos sirven para resolver problemas realmente sencillos. Eso está contemplado en el ANMAT y lo pueden vender las herboristerías y las dietéticas. Los alimentos funcionales es una categoría en la cual, por ejemplo, no están direccionada hacia lo que son plantas, pero lo mencionamos porque está dentro de lo que es el reconocimiento de distintas categorías de registros. En estos casos podemos hablar entonces de productos naturales con presentación de alimento. En este caso, por ejemplo, tenemos yogures o leches que tienen lactobacilos. El lactobacilo ya son gérmenes que van a cumplir funciones positivas dentro del organismo. Son precisamente actividades funcionales que pueden mejorar el funcionamiento de un sistema, de un aparato, de un órgano, y por eso entonces entran de estas categorías. El nutracéutico es una categoría que todavía el ANMAT no la ha contemplado, sí se está contemplando en otros países, y tiene que ver entonces un poco como si fuera el alimento funcional, pero en vez de tener presentación de alimento, tiene presentación farmacéutica. Por ejemplo, los aceites omega que vienen en comprimidos o cápsulas, ¿no es cierto? El aceite omega sabemos que cumple funciones muy buenas para el sistema nervioso, como elemento antiinflamatorio, para el metabolismo, por lo tanto como ayuda a corregir varias funciones o puede mejorar funciones que no estén trabajando óptimamente en el organismo, por lo tanto se los considera entonces como nutracéutico, es decir, nutriente con propiedad farmacéutica. Suplementos dietarios. Quizás esta es una categoría de las que uno ha visto con mayor frecuencia debido a que es un registro más fácil para los laboratorios. En los suplementos dietarios se pueden inscribir plantas, pero que estén en el código alimentario y no obstante eso, no obstante que esté en el código alimentario, el ANMAT sugiere agregar una vitamina o un mineral para configurar bien la categoría de que es un suplemento dietario. Recordemos que un suplemento dietario es un producto, en este caso un nutriente, que cumple funciones de suplir determinadas situaciones de carencia en el organismo. En realidad es discutible si una planta debería ser un suplemento dietario. Por
eso el ANMAT ante esta situación le dice, bueno, agregue una vitamina o un mineral para que englobe bien esa categoría. Por ejemplo, a veces es difícil poder decir, bueno, ¿qué nutriente tiene el ginkgo biloba? ¿Tengo un déficit de ginkgo biloba en mi cuerpo? No. Entonces, no podríamos decir que el ginkgo biloba es un suplemento que suple una carencia dietaria. Pero bueno, el ANMAT ha dado un listado de plantas que pueden englobarse dentro de lo que son los suplementos y lógicamente todas aquellas que son alimentos, plantas que son alimentos, como dijimos el ajo, la canela, determinados frutos que luego puedan tener una presentación farmacéutica, van a ser contemplados como suplementos dietarios. Medicamento herbario tradicional, aquí entran plantas que no son alimentos, que no están en el código alimentario, pero que tienen un uso tradicional bien conferido, bien comprobado a través de distintas publicaciones. En este caso, por ejemplo, ahí les puse el ambay. El ambay es un árbol que crece en la zona de Misiones, pero también podemos decir que crece desde Corrientes hasta Misiones y engloba gran parte del Mercosur, territorios del sur de Paraguay, sur de Brasil, parte norte y noreste del Uruguay, etc. Entonces el ambay tiene un uso como expectorante, antitusivo, entonces se le reconoce porque lógicamente los guaraníes habían hecho uso del ambay en esas circunstancias, entonces tiene ese uso herbario tradicional. La tradición justifica su uso. Estos medicamentos herbarios no necesariamente tienen que presentar ensayos clínicos en su registro porque se considera que el uso tradicional a lo largo de mucho tiempo es suficiente prueba como que un producto es seguro. Por ejemplo, la valeriana ya había sido descrita por Galeno en el siglo I después de Cristo, incluso mucho antes, Hipócrates también hablaba. Pero bueno, Galeno habló mucho de la valeriana, siglo I después de Cristo, y desde entonces se usó como ansiolítica, como sedante, incluso como anticonvulsivante, y ya ese uso a través de cientos y cientos y cientos de años equivale realmente a un gran ensayo clínico de la humanidad, ¿no es cierto? Entonces no requiere hacer un ensayo como si una droga nueva que surge en el mercado, que hay que hacer ese estudio. Pero los medicamentos herbarios tradicionales se les pide igualmente que acompañen una prueba de toxicidad, porque lógicamente yo puedo decir, bueno, el ambay no mató a nadie, pero a ver, ¿cuántos miligramos puedo meter en una cápsula o en un jarabe de ambay? Entonces el ambay me va a decir, bueno, mire, le reconocemos, el ambay lo puede usar, no hace falta ensayo clínico, pero por lo menos un estudio de toxicidad, ¿hasta dónde lo podemos usar? ¿5 gramos al día, 10 gramos al día o apenas 1 gramo al día? Eso lo determinan entonces los estudios de toxicidad que hay que acompañar. Muchos están hechos, de hecho las facultades y centros de investigación hacen esos estudios y uno los puede acompañar. Hay otros productos naturales que están encuadrados como medicamentos, ¿no? Muchos de los jarabes para la tos en base a hiedra se consideran medicamentos porque el laboratorio también busca ese tipo de registro, porque de esa manera un medicamento puede entrar en PAMI, en obras sociales. En cambio, los suplementos dietarios o medicamentos herbarios a veces no. Entonces, eso también depende del interés del laboratorio de poder direccionar su producción hacia un canal comercial que le satisfaga más, ¿no es cierto? Entonces, estos productos, como son medicamentos, en muchos casos van bajo receta. Y hay que después, en la práctica, se venda con receta o sin receta, ya es harina de otro costal, ¿no es cierto? Y por último, los fitocosméticos. Los fitocosméticos son productos naturales, pero aplicados a la cosmética. Son registros que no son engorrosos, son registros dentro de todo sencillos, pero no pueden ser aplicados como medicamentos, no pueden ser aplicados a patologías. Por ejemplo, si yo quiero registrar una crema natural para psoriasis, no lo puedo meter como cosmético, es un medicamento, porque estoy hablando de una patología. En cambio, por ejemplo, puedo decir, es una crema hidratante. Bueno, es una crema anti-age. Perfecto. No estamos hablando de patología. Entonces ahí pueden entrar distintos componentes naturales que conforman la posibilidad de ser utilizados en cosmética. Bien, ¿qué tienen las plantas adentro? Las plantas tienen principios activos, es por eso que actúan. Son muchos los principios activos que tienen las plantas. La planta a veces puede tener 2.000, 3.000 principios activos, gran cantidad.
Lo que sí, a veces lo que se sigue es un compuesto activo líder, aquel que pueda estandarizar, que pueda dar también el sello distintivo de que esta planta es tal. Por ejemplo, si hay una planta que tiene alcaloides y yo registro una planta que dice ser esa planta, pero la cromatografía no me detecta ningún alcaloide, quiere decir entonces que esa planta es falsa, no puede ser la que yo quiero registrar. Por eso, digamos, está la posibilidad de estandarizar los productos, lo cual le da una garantía de calidad y de eficacia al producto que se va a registrar, que eso es muy, pero muy importante. Estos requisitos muchas veces son para medicamentos herbarios. Un suplemento dietario a veces no le piden tantos requisitos, porque se considera como que es un alimento. Pero bueno, aquellos que son medicamentos deben justificar cuáles son sus principios activos y de esa manera también establecer por lo menos una molécula líder a la cual se pueda seguir, que pueda ser identificatoria. Las plantas, como podemos ver ahí, son gran cantidad de los principios activos, los flavonoides, aceites esenciales, saponinas, taninos, antocianinas, bueno, todos estos que ustedes ven son los principales. Hay más todavía, hay muchos más principios activos, pero estos son básicamente los que uno más conoce. Niveles de evidencia. Bien, los niveles de evidencia son tres. El nivel más bajo, ya hablamos un poquito de eso, son las tisanas, porque la planta está en contacto únicamente con el agua. Al estar únicamente en contacto con el agua, lo que sale de la extracción del agua, el agua ejerce el accionar extractivo, lo único que salen son principios hidrosolubles, no sale todo. Entonces nos quedamos a veces a mitad de camino. El segundo nivel son las tinturas o los jarabes, porque la tintura, para poner el ejemplo más clásico, tiene la tintura agua y alcohol, lo cual significa entonces que salen los principios hidrosolubles y los alcohol solubles. Ya tengo dos tipos de principios activos que voy extrayendo. Pero el nivel más avanzado, el nivel de mayor seguridad y eficacia, es el de los productos estandarizados. ¿Por qué? Porque la planta es sometida a distintos solventes y todos esos solventes extraen todo lo que son principios activos de la planta. Le roban todos los componentes. Entonces, todos esos componentes los puedo tener yo después en un comprimido o en una cápsula y de esa manera entonces voy a tener lo óptimo de recurso natural, que es tener todos los principios activos de la planta. Por eso vale la aclaración, que uno me puede decir, bueno, Ginkgo biloba, que es una planta que la podemos usar en infusión, en tintura o en comprimido estandarizado. Los precios son distintos, una infusión es muy barata, pero justamente la infusión saca solamente principios hidrosolubles. La tintura va a sacar un poco más y el extracto estandarizado saca muchísimo más. Por lo tanto, entonces, siempre un extracto estandarizado va a ser más caro que una infusión y que una tintura. Esto hay que tenerlo siempre presente, porque uno a veces en determinadas patologías lo que va a buscar es que haya eficacia y no me puedo quedar con que el paciente no puede gastar mucho y le voy a dar lo que no sirve, que a lo mejor es una infusión. En los fundamentos históricos, fíjense que ya de épocas bíblicas se hablaba de que había que hacer uso de las plantas medicinales, ¿no? O sea que es un recurso que ya en la tierra estaba. La medicina egipcia, por ejemplo, para tomar una civilización, ya en el papiro de Ebers había gran cantidad de relatos de uso de plantas. Ahí tienen a la izquierda un listado de las plantas que encontramos en ese papiro. Realmente los usos que aparecían son muy similares a los usos actuales que tienen estas mismas plantas que ustedes ven ahí. La medicina hindú, que es justamente la medicina que ha aportado la Ayurveda como uno de los mejores sistemas médicos de tratar enfermedades y evitar las enfermedades también, ha hecho mención de muchas plantas condimentarias fundamentalmente, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, jengibre, pimienta, canela, comino, muchas de las plantas que están en la cocina. Bueno, ha hecho investigaciones muy importantes en ese aspecto y es aplicable dentro del sistema que es la medicina ayurveda, donde la alimentación es una de las ramas en las cuales se va a sustentar esa milenaria práctica.
La medicina china es importante también porque trabaja energéticamente a través de distintos puntos que son los llamados puntos de acupuntura, que transitan a través de meridianos. Esos meridianos están representados por distintos órganos, entonces uno tiene el meridiano del vaso o el meridiano del corazón, del riñón, entonces puede utilizar los puntos de acupuntura para mejorar el funcionamiento de esos órganos. Pero más allá de esa parte que es energética propiamente dicha, que es la colocación de la aguja, se acompaña muchas veces de infusiones, que no son de pronto infusiones de una sola planta, suelen ser mezclas bastante complejas, puede haber 6, 7, 8, 9, hasta 10 plantas, incluso a veces más, que conforman parte de lo que es la medicina herbaria china. La medicina griega es una medicina también muy importante. Hipócrates dio las bases fundamentales allá en el siglo prácticamente 4 a.C. Luego siguió Galeno en el siglo I después de Cristo. Y, por ejemplo, tenemos ahí quizás una grieta, para ponerlo en términos conocidos hoy en día, ¿no? Porque Hipócrates dio las bases del holismo, es decir, de ver al paciente en toda su integridad. Si un paciente venía por un dolor de cabeza, Hipócrates iba a preguntar ¿y qué está comiendo? ¿Y cómo es su relación con su familia? ¿Si el sol le molesta? Si tiene de pronto evacuaciones o está constipado, tiene diarreas. Es decir, hacía una semblanza total para luego ubicar esos elementos que él iba consiguiendo del interrogatorio y llevarlo al diagnóstico de por qué tiene cefalea, ¿no es cierto? En cambio, Galeno iba más al síntoma. Había dolor de tal cosa, te daba una infusión o una tisana correspondiente a varias plantas para tratar únicamente eso. Lo interesante del caso es que la medicina transitó por esas dos corrientes. Por un lado el holismo, siempre preguntar todo para llegar al diagnóstico, y el otro ir al síntoma. ¿Quién prevaleció en esto? Al final de cuentas fue Galeno, porque la medicina, finalmente, que nos enseñaron en la Facultad de Farmacología, es atacar el síntoma. No obstante, a la hora de jurar, nos hacen jurar por Hipócrates, ¿no es cierto? Es como que la facultad queda bien como con Dios y con el diablo, ¿no es cierto? Pero bueno, la cuestión es que los dos fueron importantes en este desarrollo de la medicina griega, hasta Dioscórides también, bueno, había muchos personajes que fueron muy pero muy importantes. Una de las teorías antiguas, cuando no se conocía o no había ciencia y había que explicar por qué una planta se daba para tal fin, era la llamada teoría de las signaturas. La teoría de las signaturas buscaba un poco a través del similar, es decir, a ver, si esto es similar a un órgano, debe ser útil para ese órgano. Por ejemplo, veamos, las paltas. Entonces decían, deben ser útiles para el ovario, porque parece que tuvieran forma de ovario, entonces deberían ser útiles para la fertilidad, por ejemplo. Bueno, la palta no está del todo constatado o comprobado, pero sí, por ejemplo, nuez y cerebro. Fíjense, uno decía, corto una nuez al medio, ¿qué veo ahí? Un cerebro, entonces debe ser útil para el cerebro. Bueno, justamente la nuez tiene aceites omega, que son muy importantes, los omega 3, para el revestimiento de las neuronas, por ejemplo. Huesos y apio. El apio tiene muy buena cantidad de minerales que son muy importantes para el correcto fortalecimiento óseo. El jengibre parece que tuviera forma de estómago, entonces se decía es útil para el estómago. Y bueno, sí, efectivamente, cuando uno anda con pesadez, malestar estomacal, se toma un té de jengibre y realmente suele ser útil. Es decir, esta es una teoría donde cuando no había ciencia había que explicar un poco para qué servían las plantas, ¿no es cierto? Esta teoría fue bastante sustentada por Paracelso. Acá tenemos un desarrollo de lo que es esa teoría de las signaturas en un ejemplo muy clásico como es el desarrollo de la aspirina. A ver, partimos a la izquierda. Salizarga es el sauce. El sauce es un árbol que crece en terrenos húmedos. ¿Bien? Siempre hay ríos, arroyos, en las zonas donde crece el sauce. De la corteza del sauce se aisló lo que es finalmente el ácido salicílico que luego Hoffman
en 1897, al agregarle un acetilo, lo transformó en ácido acetilsalicílico. Entonces, ese fue un poco el desarrollo de la aspirina. En 1828, Bachelard lo que hace es aislar la salicina, luego por un proceso de hidrólisis pasa a saligenina o alcohol salicílico, luego se oxida en el hígado, pasa a ácido salicílico, y eso es lo que suele uno encontrar en la corteza del sauce. El agregado de un acetilo es fuera ya de la naturaleza, eso lo hace un laboratorio, y ahí entonces se obtuvo el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina. El hecho de agregar un acetilo generó una mayor potencia desde el punto de vista analgésico, antiinflamatorio, antifebril, que lo que solía tener el sauce en su forma tradicional. Pero lamentablemente el agregado de ese acetilo generó los problemas consabidos de gastritis, úlceras gástricas, sangrados intestinales, producto justamente de ese agregado que no lo tenía la infusión o la decocción de la corteza del sauce. Pero yendo a la teoría de las asignaturas, es interesante, uno dice, ¿cómo sabían que de la corteza del sauce tenía un efecto antifebril, analgésico? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo fue? Bueno, ¿qué les dije antes? ¿Dónde crece el sauce? Terrenos húmedos. Cuando hay humedad, ¿qué nos pasa? Nos duelen los huesos, ¿no es cierto? Entonces se hizo esa analogía. Si esta planta, este árbol, crece en zonas donde hay mucha humedad y la gente que vive ahí le duelen los huesos, este árbol tiene que ser útil para esa gente. Y por el lado de la fiebre, lo mismo, porque si hay mucha humedad y hay mucho calor en algunas zonas, ¿qué van a aparecer? Mosquitos. Y esos mosquitos pueden traer problemas de fiebre malárica. De ahí entonces que dijeron, este árbol debe servir entonces para ambas situaciones. De ahí entonces surge que esta especie tenía que ser útil para la fiebre y para los dolores. O sea, fíjense entonces cómo la teoría de la asignatura, o la teoría vieja, medio traída de los pelos, originó uno de los grandes desarrollos farmacológicos. Acá tenemos drogas primitivas de importancia, por ejemplo, el digital fue descubierto hacia fines del siglo XIX, en realidad lo usaba una mujer que era una curandera, en eso estamos hablando de Inglaterra, y la gente que sufría de insuficiencia cardíaca antiguamente se le llamaba hidropesía, como que se hinchaban los pies, que era producto del mal funcionamiento de la bomba cardíaca. Bueno, la cuestión es que un médico observó esto y dijo, no puede ser de que todos los pacientes vayan a ver a esta mujer, y él fue a ver a esta mujer y vio que usaba la hoja digital, él aprendió de ella de manera muy humilde, y este médico entonces finalmente llevó este conocimiento a Inglaterra, presentó la hoja digital para las insuficiencias cardíacas, y de ahí entonces se obtuvo finalmente este excelente recurso para estos problemas. Bueno, ahí tenemos incluso hasta la cocaína, que se usó como anestésico, la reserpina para los problemas de hipertensión arterial, la quinidina para los trastornos de arritmias, bueno, etcétera, etcétera. Son todas drogas muy famosas en el siglo XIX, por ejemplo. Fíjense lo que se usaba antiguamente, ¿no? Jarabe de heroína para la tos, los catarros, incluso para los chicos. Fíjense entonces, mi catarro ha desaparecido. O como podemos ver en la imagen de la derecha, y esto es muy sugestivo desde las estrategias de marketing, cómo el nene le pide por favor el jarabe. Mamá, dame el jarabe. Tenía que ver justamente con lo que provocaba dentro la heroína en esos chicos. Lógicamente esto duró un tiempo y después se dejó de usar cuando se descubrió que la heroína podía generar tantos problemas. Bueno, fíjense que muchos de los remedios, y es un poco el repaso que vamos a hacer ahora, que conocemos actualmente derivan de las plantas, y cada vez van a seguir derivando muchos más ejemplos. Tenemos, por ejemplo, vamos a la derecha, el oncovin, que es un producto en base a vincristina, que es una plantita totalmente ornamental, que son las vincas, la vamos a conseguir en los viveros. Bueno, hoy es un producto oncológico, ¿no? El etoposide o incluso el tenopósido provienen del podófilo, producto para el cáncer. La metformina proviene de la Galega officinalis, que es una planta que incluso crece
en nuestro territorio en Argentina, y es una especie que se usaba folclóricamente para la diabetes. De ahí entonces descubrieron la molécula, la galeguina, y le hicieron un cambio en esa molécula para obtener una patente. Eso fue la metformina, ¿no? Entonces la metformina hoy podemos decir no es un producto natural porque tiene un agregado extra, pero derivó de una planta. El taxol, que deriva del tejo, de la corteza del tejo, un gran producto para la oncología. La camptotecina de Camptotheca cuminata, que es una planta sudamericana, de la cual se obtuvo un excelente producto oncológico. Las estatinas, prácticamente las estatinas derivan de la fermentación del hongo del arroz. Podemos decir que es un recurso natural también. Y tenemos un producto como el de Aragón, la silimarina, que en realidad proviene del cardo mariano, uno de los grandes hepatoprotectores. La silimarina es derivada directamente del cardo mariano. Entonces, como podemos observar, está pletórico, digamos, el mercado farmacéutico de productos que provienen del reino natural y que muchas veces desconocíamos que venían o tenían ese origen, ¿no? Fíjense, por ejemplo, qué interesante. Las plantas tienen neurotransmisores. Sí, tienen nuestros neurotransmisores. En el caso, por ejemplo, una droga como el Sinemet, que es el L-Dopa. ¿De dónde deriva esa L-Dopa con el cual se hace el Sinemet? De las habas. De las habas se obtienen, de esas chauchas se obtiene la L-Dopa. La fuente más importante hoy en día es Mucuna pruriens, que es una de las habas con mayor riqueza de L-Dopa. La melatonina la podemos obtener, por ejemplo, en el hipérico o hierro de San Juan, que lo usamos a veces como antidepresivo. La serotonina la podemos obtener de la Griffonia simplicifolia. En realidad, digamos, la Griffonia simplicifolia tiene triptófano en alta cantidad que luego en nuestro organismo se va a transformar en serotonina. Hay más ejemplos. Los cabitos de la lechuga suelen tener una molécula muy parecida al diazepam, de ahí que se solía dar antiguamente hojas o jugos de lechuga para bajar un poco la tensión nerviosa, calmar los nervios o mejorar los cuadros de insomnio. Para productos para la memoria, fíjense, tenemos ahí el ginkgo biloba, que es además antioxidante, mejora la circulación cerebral y periférica, es coadyuvante en Alzheimer y se utiliza muy bien para los zumbidos. El ginkgo biloba es otro ejemplo de la teoría de las asignaturas. Si ustedes ven la hoja ahí, ¿qué tiene? Como forma de cerebro. Entonces decían los antiguos, los chinos sobre todo, es útil para el cerebro. Bueno, eureka, fue realmente uno de los grandes descubrimientos hasta el punto que se otorgó un premio Nobel de Medicina en los años 90 por el descubrimiento del gingólido B para los problemas cognitivos, ¿no es cierto? O sea, fíjense qué importante es esta especie de la cual también surgió de esa famosa teoría de las asignaturas. Para los problemas de infecciones urinarias, cuando a veces ciprofloxacina, norfloxacina no nos andan del todo bien o generan mucha resistencia, tenemos los arándanos. Los arándanos, los que son los rojos, son los adecuados para el tratamiento de infecciones urinarias a repetición. Tiene un efecto antioxidante, genera un desmembramiento de lo que son las fimbrias, que son los bracitos con los cuales Escherichia coli se adosa en las paredes de la vejiga, generando la resistencia. De esa manera, entonces, al desestructurar esos bracitos, para decirlo vulgarmente, logra entonces caer el Escherichia coli, al no adherirse, cae y por efecto diurético el arándano se lo va llevando. Así que en los periodos de intercurrencia de las infecciones urinarias suele ser muy útil dar los extractos de arándano. Para dolores articulares funciona muy bien árnica, en crema, en gel, realmente es muy pero muy bueno, inces, etc. Pasiflora, pasionaria, tilo son muy recomendables como para conciliar mejor el sueño, como ansiolíticos, habida cuenta de que tenemos un grave problema de salud pública que son las adicciones a los psicofármacos, ¿no? Así que esto es importante siempre tenerlo en cuenta. Fíjense que ahora les voy a mostrar productos que son realmente muy novedosos y que son naturales y que a veces no tienen competencia con los productos químicos. Por ejemplo, colon irritable o SIBO.
que tiene que ver con esta disbiosis intestinal. Ahí tenemos un producto que ha surgido últimamente que se llama Colonalip. ¿Qué es lo que tiene? Tiene aceite esencial de menta y hinojo que cumple una función muy buena en la situación de colon irritable, especialmente la menta tiene una legendaria acción en colon irritable. Había un viejo producto llamado Coloplex, allá en los años 90, pero no había colon irritable en esa época, entonces el producto desapareció del mercado. Después cuando todo el mundo empezó a tener colon irritable no había productos, entonces bueno, volvió el tema de rescatar el aceite de menta y en este caso combinarlo con el hinojo, que es excelente para los gases, las flatulencias, etc. Y como son dos aceites esenciales que tienen propiedades antibióticas también, tienen muy buena actividad antiséptica, por eso también son útiles para tratar el SIBO. A la derecha tenemos el QG5, que es extracto de guayaba, que es más que nada para dolores cólicos intestinales. La guayaba es muy buena como antidiarreica. Quizá puede ser útil en un colon irritable con predominancia diarreica, aunque la mayoría de los colon irritables son más que nada para, o sea, cursan con constipación. Para varices y hemorroides, bueno, hay gran cantidad de productos en el mercado. En realidad, los mejores productos son los naturales. Ahí tenemos, por ejemplo, los flavonoides de los cítricos. Cuando uno dice Daflón, ¿qué es lo que tiene Daflón? Tiene diosmina, esperidina. ¿Y dónde está la diosmina y la esperidina? Está en la cáscara de los cítricos. Ahí tenemos otro producto, el Benard, que tiene incluso Ruscus aculeatus. El rusco es una planta muy pero muy buena. Fíjense que dice venta bajo receta, no es un suplemento dietario. Ahí el laboratorio opta por buscar que el producto se pueda vender a través de PAMI, a través de las obras sociales, entonces ese canal, como dijimos antes, no entra en los suplementos dietarios. Ahí abajo le puse Benastat. Hay Benastat aquí en Argentina, pero el mejor producto para las varices y las hemorroides es el castaño de Indias. Y como muchos de los laboratorios a veces quieren apostar a suplemento dietario, el castaño de Indias no está como suplemento dietario, hay que registrarlo como medicamento. Entonces, está como suplemento dietario en México, pero no lo tenemos aquí en Argentina. A la derecha tenemos el CBP Flevo, que tiene también flavonoides, diosmina, esperidina, y es un producto realmente, bueno, similar quizás a los anteriores que les estoy mostrando. En el caso de artrosis funcionan muy bien los insaponificables de palta y soja. Es una combinación que se ha descubierto en Francia ya desde hace varios años. Los primeros ensayos, incluso clínicos, se hicieron en Argentina. Se validó bastante este producto en Europa gracias a esos ensayos clínicos en Argentina. El producto funciona muy pero muy bien, con una cápsula diaria, que son de 300 miligramos de la combinación de ambos productos. A la derecha tenemos lo que es la cúrcuma con pimiento negro, que generalmente anda muy bien en los problemas articulares. El pimiento negro, si bien no es algo para el reuma, para el dolor, pero mejora notablemente la biodisponibilidad de los curcuminoides de la cúrcuma. Si va cúrcuma sola, la acción se queda a mitad de camino. En cambio, si le agregamos un toquecito de pimienta negra, ahí entonces mejora notablemente la biodisponibilidad de esos curcuminoides. Así que son productos realmente muy pero muy buenos. El anterior, el berromal es bajo receta y la cúrcuma es suplemento dietario. Para Alzheimer, uno dice, ¿habrá algo natural para Alzheimer? Sí, miren, hay. Está el Reminil, por ejemplo, que es galantamina. ¿Y dónde está la galantamina? En esa plantita de la derecha. Galanthus nivalis es una planta que es de clima frío, está en la zona norte del globo terráqueo y popularmente se ha usado siempre para los problemas cognitivos. Se puede asociar esto al ginkgo biloba sin ningún inconveniente, recordando que el ginkgo biloba también mejora memoria, atención, reflejos, etc. Fíjense los colirios que a veces usamos, los que tienen tetrahidrosolina, que es lo más común de la venta de colirios, deriva de la planta Ephedra sinensis. Sí, la misma planta que dio la efedrina. Es una molécula, la tetrahidrosolina, bastante parecida a la efedrina. En este caso se usa en forma de colirios. Por suerte, al ser una estructura un tanto diferente,
no tiene los efectos simpático-miméticos que suele tener la efedrina. Esto está emparentado también con otro viejo producto que había antes, que era la fenilpropanolamina, que se usaba como antialérgico. Ya no se usa más, ¿no es cierto? Porque esa fenilpropanolamina generaba problemas a nivel de circulación cerebral bastante nefastos, ¿no? Hubo varios casos de hemorragias, ACV, etcétera, producto del abuso de fenilpropanolamina. Así que, pero bueno, en este caso simplemente son analogías, porque la industria farmacéutica puede de una molécula derivar a otra y de esa otra derivar a otra. Puede ser un triángulo con fenilpropanolamina, tetraiosolina, efedrina, cambiando moléculas. En este caso, lo que ha autorizado la ANMAT únicamente es esto, porque es en forma de colirio. Antidiarreicos, por ejemplo, Regulame, ¿no es cierto? Que es loperamida. ¿De dónde deriva? De los pimientos. Por ejemplo, el pimiento negro deriva ese piper, son piperáceas las plantas que suelen tener esos pigmentos, y de ahí entonces derivó la loperamida. Mucolítico, para catarro, expectoración, ahí tenemos para eliminar las flemas. El bisolbón tiene bromexina y la bromexina está presente en una planta de la medicina ayurvédica que es conocida como adatoda básica. Productos hepáticos, la mayoría suelen tener boldo, alcachofa, ahí tienen el dibujito, ¿no?, de la alcachofa, que es la Cinara scolymus, que es el nombre científico. En el caso de patalgina, tiene boldo, alcachofa, tiene zanahoria también. La zanahoria tiene un efecto a nivel hepático bastante interesante. En hipertrofia benigna prostática, los mejores productos son los naturales, sin lugar a dudas. Ahí tenemos Serenova repens, que tiene un sinónimo, que es Sabalsa-Rolata. Ustedes podrán ver ahí el Permison dice Serenova repens y el Trozac, que está a la derecha, dice Sabalsa-Rolata. Es la misma planta, simplemente a nivel botánico a veces tienen sinonimias. Entonces, quiero decir que no son dos compuestos distintos, sino es la misma planta. La ortiga, que es Urticaria dioica, también trabaja muy bien en los problemas prostáticos. El zinc acompaña siempre a todos estos procesos. El Cernilton, que es el polen, hace mucho tiempo el polen siempre ha sido usado para los problemas de hipertrofia benigna prostática, así que cualquiera de ellos se pueden utilizar perfectamente. También están las semillas de calabaza, como otros productos. Cosmética. Hay muchos productos naturales, es infinidad de productos que hay. Les traje algunos ejemplos. La arbutina, que está ahí a la izquierda, ese pomito, esa crema, se usa como despigmentante para esas máculas seniles, cuando empiezan a aparecer las manchas en la piel. La arbutina comienza a despigmentarlas y está presente en la uva ursi. La uva ursi es interesante, esta planta se la llama uva ursi porque es la uvita de los ojos, de los osos. Los osos en la zona norte, en el Ártico, suelen comer de esta planta, por eso es uva de los osos. Y la uva ursi se usa por vía oral, no tópica, por vía oral, para infecciones urinarias, combinable perfectamente con los arándanos rojos. En el caso del resveratrol, que está presente en la vid, en las uvas, en el maní también está presente, bueno, están las cremas anti-age, por ejemplo, resveratrol con coenzima Q10 o resveratrol con ceramidas, realmente dan muy buenas utilidades. Un producto muy interesante que fue ensayado en alopecias con ensayo clínico con patente del CONICET es el EcoGer, que es en base a jarilla y café descafeinado. Es un producto muy interesante, ya se está vendiendo en Europa también y está dando muy buenos resultados. Para dejar de fumar, fíjense, hay una planta conocida como laburno, su nombre científico es Laburnum anagyroides, y ese laburno tiene una molécula conocida como vareniclina. La vareniclina es una molécula que cuando uno la consume genera una suerte de repulsa o rechazo al cigarrillo. Y ahí están entonces las tabletas de vareniclina de 1 miligramo que son para dejar de fumar y se debe también a una planta medicinal. El síndrome premenstrual funciona muy bien. Ahí tiene a la izquierda el aceite de prímula, 500 miligramos, 2 veces al día, generalmente funciona muy bien.
El aceite de prímula tiene otras aplicaciones también, es un muy buen antiinflamatorio a nivel general, se usa mucho en artritis reumatoidea, incluso como coadyuvante en psoriasis. Y a la derecha tienen, por ejemplo, el agnocasto. El Acidac Fem tiene agnocasto junto con la arginina y ácido fólico, y el agnocasto funciona muy bien para este tipo de problemas, que son el síndrome premenstrual. Se le puede agregar también la vitamina B6, que funciona muy bien, o el magnesio, colaboran bastante. Menopausia, climaterio, las isoflavonas de soja han dado muy buenos resultados como una alternativa a los estrógenos químicos, así que tenemos mucha cantidad de productos en base a isoflavonas. No tiene la espectacularidad de acción de los productos hormonales, ¿no es cierto? Pero no tiene los peligros añadidos que tienen dichos productos, ¿no es cierto? Sobre todo el peligro de mayor incidencia de cánceres. Vías respiratorias y COVID. Es interesante este producto, el Inmunovid. Es un producto que, si bien está como suplemento etario, es un producto que ha conglomerado, por ejemplo, varias plantas y oligoelementos y vitaminas, ¿no? Por ejemplo, tiene quercetina, que suele estar en la cebolla. La quercetina, en la época del COVID, tuvo muchas publicaciones realmente muy interesantes, inhibiendo distintos mecanismos que tenía el COVID, como ser el mecanismo de la ACE2, que era la enzima con la cual se metía dentro de los tejidos, o esas proteínas y polimerasas con las cuales se multiplicaba. Lo mismo con la cúrcuma y el saúco, que tenían mecanismos que también actuaban de clivaje sobre esos dos mecanismos, ¿no es cierto?, de multiplicación y de inserción en los tejidos. Tenía vitamina D, que también, recuerden, la vitamina D tuvo muchas publicaciones durante la época del COVID, y la quercetina, como le dije, que está en la cebolla, en las manzanas, en los arándanos, en el saúco mismo, también en el propóleo. Tiene muy buen espectro sobre otros virus, como ser, por ejemplo, el virus de la influenza, parainfluenza, citomegalovirus. Así que realmente el espectro antiviral es muy bueno. En fibromialgia es muy interesante también este producto, que es en base justamente a vitamina D, zinc, metionina, que es conocido el SAMe, ¿no? Esa adenosinmetionina como muy buen producto para los dolores de la fibromialgia, junto con un adaptógeno, el ginseng. Recordemos, los adaptógenos actúan muy bien en fibromialgia. La coenzima Q10 como generadora de energía, esa energía que falta en la fibromialgia, estimulando la cadena respiratoria a nivel celular. Y el triptófano, que le reconocemos todos su actividad manejando la cuestión emocional, pero también es muy importante en los problemas de insomnio que suelen tener estos pacientes. ¿Fitofármacos se pueden dar en pediatría? Sí, hay muchos ejemplos. Los mismos jarabes para la tos en base a hiedra se pueden dar. Ahí tenemos en el medio una planta que se llama Uncaluabo. Su nombre es un nombre zulú, ¿no es cierto? Es de África. Esta planta, este frasquito que ustedes ven ahí, lo suele tener Ruemers, pero en otros países. No lo tiene todavía acá. No ha decidido todavía lanzarlo en nuestro mercado. Es muy interesante el Uncaluabo porque tiene un efecto antibiótico natural, expectorante y antitusivo. Cumple las tres funciones a la vez. Es interesante esto porque hay a veces abuso de fitofármacos, abuso de antibióticos, en los chicos, y no se prescriben a veces los fitofármacos, como es en este caso, que puede dar excelentes resultados, ¿no es cierto?, sin caer en ese excesivo uso de antibióticos que muchas veces termina barriendo la flora intestinal. A la derecha tenemos la equinacia, que es una planta que ha dado muy buenos resultados en cuestiones de inmunidad, en problemas relacionados con virus respiratorios fundamentalmente. Se usó mucho durante la pandemia del COVID, incluso antes había resultado muy bueno en la anterior pandemia, justamente del virus porcino, de la influencia, ¿no?, aviar y porcina. Así que el producto el Echinagrid, incluso fue superior en ensayos clínicos en la anterior pandemia, la de los virus porcino y aviar, había sido superior al oseltamivir. Recuerden que el oseltamivir había sido uno de los productos propuestos para combatir esa pandemia.
El Ministerio de Salud alemán es muy interesante porque en su farmacopea da formulaciones de infusiones de pronto para ser utilizadas. Por ejemplo, una infusión antitusiva, reconocida por el propio ministerio. Ahí tienen un poco los componentes de cómo preparar esa infusión y tienen, como siempre, el sello de distinción y de seriedad que tienen los productos de Alemania. El cannabis durante mucho tiempo ha sido utilizado, fíjense estos frasquitos que son prehistóricos, ¿no es cierto? Se ha usado para problemas respiratorios, para problemas de ansiedad, de insomnio, etc. Hoy en día el cannabis ha tenido una vuelta de tuerca muy importante. Por ejemplo, tenemos aerosoles sublinguales que tienen CBD y THC casi en idéntica proporción para el tratamiento de esclerosis múltiple, especialmente para los dolores justamente espásticos que suelen tener estos pacientes. Es un producto aprobado por la FDA de Estados Unidos. En epilepsia refractaria tenemos el Epidiolex, que es un producto en base a CBD, cannabidiol, que ha sido aprobado también por la FDA de Estados Unidos. A nivel de Argentina tenemos aprobado por ANMAT el Combupidiol, que es también CBD, es una copia de Epidiolex. Tenemos el Cambis, que también es otra copia del Epidiolex. Son los dos aprobados por ANMAT. Por último tenemos ahí el CBD10 de Canaba, que es el producto que ha hecho la provincia de Jujuy. Por ahora tiene aprobación provincial, no tiene aprobación de ANMAT. O sea, el producto puede ser suministrado, pero en la provincia de Jujuy. Productos de cannabis con aplicación tópica tenemos, por ejemplo, ya aprobados por ANMAT, todos estos. Nikix para dolores, contracturas. En el medio tenemos el Dermavidiol para hidratar la piel, incluso pieles secas, pieles ectópicas, con buenos resultados. Y el Retisalil con CBD, que es justamente la vieja fórmula del Retisalil, que suele también mentol, alcanfor, etc. Pero en este caso se le agrega el CBD. Adelgazantes, ahí tenemos entonces de los novedosos, ¿no es cierto? Tenemos el Satial, que se suele agregar en las comidas como para reducir la absorción de hidratos de carbono. En este caso el Satial tiene faciolamina, es el compuesto activo que está en Phaseolus vulgaris, que es justamente el compuesto presente en el frijol, en las alubias. Las cetonas de frambuesa, las ketosatonas. Estas ketocetonas tienen una muy buena actividad justamente adelgazante a través de ensayos clínicos. Es un producto que se vende como suplemento dietario. Y después tenemos también el café verde con garcinia o el té verde. Tenemos el Keto Diet, que suele tener también, aparte de café verde, y tiene también tiene té verde, tiene manzana, tiene mango, es decir, distintas frutas que también cumplen efectos acompañantes de los procesos de adelgazamiento. Tenemos las algas marinas como la espirulina, la clorela y el focus, que tenemos ahí a la derecha. Bien, la búsqueda de información científica la podemos hacer tranquilamente a través de la red PubMed, la red Medline. Lo que hay que colocar en el search es el nombre científico correcto de la planta, porque si uno pone ajo no vamos a encontrar, tenemos que poner Allium sativum, ese nombre científico, ahí aparecen los trabajos. Fíjense, para que ustedes tengan una idea, acá les puse ahí abajo. Astrágalo, hay 7.535 publicaciones, Ginseng 5.700, o sea, fíjense la cantidad de publicaciones que hay con cada una de las plantas. O sea, cuando alguien dice no hay información es porque no buscó o porque realmente tiene rechazo a la temática. Tenemos varios journals donde uno puede recabar la información, tenemos, como pueden apreciar ahí, hay muchísimos más. Estos son quizás los que tienen mayor impacto, ¿no? Vieron que las revistas tienen que tener impacto, entonces estos son los de mayor impacto. ¿Fitofármacos aprobados en Argentina para atención primaria hubo? Sí, hubo. Nosotros llevamos a cabo con la Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina una propuesta que fue aprobada entre el año 2013 y 2006 de realización de fitofármacos en la provincia de Misiones, entre los cuales hicimos congorosa o cangorosa, como le dicen allá en Misiones, con la para problemas digestivos, especialmente úlceras gástricas,
caléndula en forma de crema para tratar escaras de decúbito a nivel hospitalario en una concentración bastante importante, el ambay como producto antitusivo en forma de jarabe, y acá faltaría uno que es la carqueja, que también la sacamos para los problemas hepáticos. La Organización Mundial de la Salud también propicia el uso de la medicina tradicional, donde lógicamente las plantas tienen su lugar. Entre el año 2014-2023 se ha hecho este documento que habla de las estrategias para que cada país pueda incorporar los recursos naturales y la medicina tradicional en los sistemas públicos de atención primaria. Fíjense, por ejemplo, que no solamente los países en vía de desarrollo, como ven ahí, Etiopía, Benín, India, usan esto, sino también países desarrollados como Canadá, Australia, Francia, en esos porcentajes están usando estos recursos. A nivel de publicaciones, he escrito, por ejemplo, junto con el doctor Desmarchelier, un libro que es el de Plantas Medicinales Autóctonas de Argentina, con toda su fundamentación científica para atención primaria de salud. Es un libro que condensa la información de las principales plantas de Argentina, pero con toda información científica. Esto es importante porque a veces lo que tenemos es información popular. Y a la derecha he escrito este libro que es el Tratado de Fitofármacos y Nutracéuticos, que ahora está en su segunda edición, que tiene más de 1100 páginas, es realmente un libraco, ¿no es cierto?, 3 kilos de peso, que condensa gran cantidad de plantas, más o menos 300 monografías científicas de las principales especies de todo el mundo. En cuanto a formación, estamos formando lógicamente médicos, tenemos cursos de formación en la Facultad de Medicina, tenemos cursos de formación desde la Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina, son cursos online. Tenemos el de fitomedicina y el de cannabis medicinal que van a empezar ahora el 3 de septiembre, los cuales convidamos a que puedan, si les interesa la temática, inscribirse. Todos los cursos tienen todo lo que son los apuntes en formato PDF totalmente ilustrado, a todo color, tienen acompañamiento de papers, gran cantidad para ir acompañando información de respaldo y videos donde se explican las diferentes plantas y sus modos de cómo utilizarlas. Ahí tienen el mail, cualquier cosita, como para puedan inscribirse si lo desean. Bien, conclusiones. Para ir terminando, entonces, como conclusiones podemos decir que los fitomedicamentos, o sea, los productos en base a plantas, pueden cubrir nichos terapéuticos, incluyendo la atención primaria, en muchos casos no bien abarcados. Esto es interesante porque a veces consideramos que las plantas pueden ser útiles para problemas niños, o sea, problemas triviales, problemas simples. No, muchas veces, como hemos visto, productos en cáncer han derivado de plantas. Así que es algo que es importante cubrir nichos que a veces no los cubren bien los productos naturales. Hemos visto colon irritable que a veces no lo cubren bien los productos químicos. Entonces ya tenemos productos naturales, productos para la inmunidad, para la alopecia, todo lo que es varices, todo lo que es próstata, circulación cerebral, siguen siendo los productos naturales y a veces están en los primeros lugares. Usar una planta no significa que estoy usando un recurso para gente pobre, porque les puedo asegurar que el target de gente que consume muchas veces productos naturales es el target a veces ABC. Por eso hay muchas herboristerías dietéticas en Recoleta, en las zonas justamente de gente pudiente. Así que ese es un concepto muchas veces equivocado. Los márgenes terapéuticos son muy amplios. Eso es una ventaja. Es muy difícil intoxicarse con una planta. Salvo que uno se equivocó y consumió, en vez de perejil, agarró una planta de cicuta, que son muy parecidas, y se hizo el tecito. Bueno, son errores que pueden ser garrafales, pero fuera de eso, que son muy puntuales, las plantas son muy seguras. Es muy difícil que alguien se muera porque se consumió 30 comprimidos de valeriana. A lo sumo estará 12 horas, 18 horas durmiendo, no pasa más de eso. Se va a despertar y va a seguir su vida. En cambio, no sé qué pasa si uno se consume 30 comprimidos de clonazepam. Entonces, esta ventana terapéutica amplia juega a favor de los principios naturales. ¿Pueden combinarse? Sí, entre ellos, e incluso pueden combinarse con productos químicos. A veces cuando uno quiere dejar un producto químico, vamos metiendo el producto natural
y vamos haciendo ese acompañamiento despacito para que no haya un corte abrupto del producto químico. Me refiero, por ejemplo, a cuando el paciente está con psicofármacos y quiere dejar el clonazepam, no lo podemos dejar de golpe, entonces vamos haciendo esos acompañamientos. Posibilidades de formulaciones propias. Esto es muy interesante porque a veces uno dice, yo quiero en base al conocimiento que he adquirido hacer mi fórmula magistral que me la preparé. Perfecto, se puede hacer eso donde uno hace un poco de alquimia y hace su propia fórmula para que las farmacias la puedan preparar. Así que bueno, cierro con esto, ¿no? Que espero que en el futuro no hablemos más de estas divisiones, estas grietas de la medicina, ¿no? De medicina oficial o medicina tradicional, complementaria, sino que hablemos de tratamientos o medicinas. ¿Son eficientes o no son eficientes? ¿Sirven o no sirven? Esa tiene que ser la gran diferencia. ¿Es efectivo? Bien, entonces es válido. Si no es efectivo, puede ser un producto químico. No es efectivo, entonces no es válido. Así que tenemos que zanjar esas diferencias y hablar, por lo menos en lo que aspiro a futuro, en base a eficiencia y no a alternancias. Así que bueno, lo dejo con estas inquietudes. La Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina desde la década del 90 está formando médicos, farmacéuticos, bioquímicos, agrónomos, veterinarios, kinesiólogos, nutricionistas en todo el ámbito de Latinoamérica y tenemos siempre a disposición información para todos aquellos que también quieran ser miembros de nuestra entidad. Ahí tienen el mail para que se puedan comunicar, ahí tienen la página web de la Sociedad de Fitomedicina y cualquier cosita pueden ver videos que hemos hecho en mis sitios de Facebook y de Instagram también para todos ustedes. Así que bueno, les agradezco mucho la atención, espero que esta charla haya sido de interés y quedamos entonces a la espera de cualquier pregunta que quieran hacer. Muchas, pero muchas gracias.